Bien, momento de ir a la política, día después de la encuestitis aguda que le vienen a los políticos los domingos de la noche. Estamos con Mauricio Morales, estamos con la diputada Yomas y con la diputada del Real y miramos al tiro la planilla para ver cómo anda la cosa esta semana. Bien, esta semana, de acuerdo a los resultados de la encuesta CADE, ahí lo tienen en pantalla, Janet Jara con un 26%, sin variaciones con respecto a la semana anterior. Le falta por crecer desde mi perspectiva, considerando que su coalición de gobierno tiene en promedio cerca del 40% de los votos según la última elección local. En segundo lugar aparece José Antonio Kast, 24 puntos. Tampoco hay una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la semana anterior. Sin embargo, si uno considera las últimas 5 semanas, evidentemente que hay un retroceso desde el 29 al 24%, con la salvedad de que él tiene competencia fuerte por el lado de Evelyn Matei, Johannes Kaiser y también en cierta medida Franco Parisi. Tercer lugar, Evelyn Matei, 16 puntos, rebaja 2 con respecto a la semana anterior y detiene su crecimiento, el que venía mostrando desde hace 7 días. Cuarto lugar, Franco Parisi no se ha movido en las últimas 5 semanas, marcando 11 puntos. Luego, Johannes Kaiser, que tiene un leve incremento de 9 puntos, pero tampoco es una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la semana anterior, sin perjuicio de que en la misma encuesta llegó a marcar solamente 5 puntos porcentuales, ahora está registrando 9. La sorpresa para muchos es Harold McNichols, de 3 a 5 puntos, es una barrera psicológica el tener ese porcentaje. Y por último está Marco Enrique Sominami y Eduardo Artés con 1 punto. Y el otro dato relevante es que solamente el 7% de los encuestados no sabe, no contesta, no le gusta ningún candidato, sencillamente no iría a votar, que es muy diferente al 25% que registrábamos en la elección anterior a estas alturas en 2021. Bueno, no sé si es relevante o si notan un alza de Janet Jara, una disminución progresiva de José Antonio Kast, es lo que uno podría ver, pero no sé si estoy correctamente interpretando los números. Y me sorprenden los 5 puntos de Harold McNichols, que me parece súper, pero para ser un personaje que no viene del mundo de la política, 5 puntos no es nada despreciable. No sé si estoy bien. Está bien, claro, no es nada despreciable considerando que es un personaje emergente dentro de la actividad política. Él lleva muy poco tiempo con su candidatura inscrita y por lo tanto esos 5 puntos sí son valiosos. Lo que llama un poco la atención, José Antonio, y a las diputadas que están en el panel, es que esta alza de Harold McNichols probablemente esté correlacionada con el descenso de Evelyn Matei. Entonces podría ser, pero esto lo digo en sentido figurado, que Harold McNichols comience a trabajar para José Antonio Kast en el sentido de impedir el avance de Evelyn Matei y con eso asegurar el paso de Kast a la segunda vuelta. Kast ha tenido fortuna en el sentido filosófico de la palabra, considerando que en la primera etapa de este año, claro, descendió Matei luego de la aprobación de la reforma previsional, apareció Kaiser. Kaiser hizo un trabajo de mayor intensidad ideológica y luego los votos de Kaiser fueron a Kast y ahora aparece McNichols, que impide el avance, o hasta ahora, de acuerdo a las cifras, está impidiendo el avance de Evelyn Matei. No, de todas maneras. A ver, vamos con la diputada Yomas. Me parece que una buena encuesta por Totalmente. Ustedes, ¿no? O sea, por ahora, sí. Mira, nosotros igual siempre somos bien cautelosos porque las encuestas son fotos del momento. Tenemos ahí la primera meta, que es ganar la primera vuelta. Para nosotros es fundamental llegar con la máxima de las fuerzas posible y ahí tenemos todavía espacio para crecer. Así que vamos a estar consolidando de todas formas el mensaje. ¿Hacia dónde piensan crecer? Eso es interesante porque lo que uno ve estadísticamente es que, claro, hay poco margen, porque podríamos decir, bueno, toman de Artés, toman de Meo, toman de los indecisos, pero no sé si tomen de Parisi o de Matei. Quizás sí, no sé. Puede ser, porque no sé, les pregunto de todas formas, o sea, mira, en este momento hay muchas personas que están indecisas o tienen más de una opción o no están tan seguros tampoco de apoyar al candidato que en primera estarían apoyando. Entonces, y en ese sentido, lo importante es ir con soluciones a las necesidades que tienen las personas. Y base, además, en la experiencia de Janet Jara, que resolvió un problema bien importante que tenía que ver con aumentar las jubilaciones, que lo logra hacer. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos potenciando a la candidatura. Tomamos, sí, como un buen impulso el que lidere la encuesta y que se ha mantenido liderando la encuesta durante este tiempo, y eso, por lo menos, es una buena noticia, de todas formas. Ahora, también mirando, ¿cierto?, como para el frente, en la baja de José Antonio Kast. ¿A qué lo atribuyen ustedes?
Mira, lo atribuyo, no soy analista, No, ahí claro. lo dejo, pero no voy a dar de El único que experta. sabe es Mauricio, todos los demás somos unos pillos. Pero estamos ya Pero de todas conversando. La gente formas conversa puedo política en opinar. su casa y no es Totalmente. analista. Esto es una elección que nos Exactamente. interpela a todos. Sí, 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 claro. Totalmente. Yo lo que veo es que los anuncios que ha hecho en pensiones, que terminan poniendo en incertidumbre a los jubilados, que ya tienen la certeza de que en el mes de enero le van a aumentar las pensiones, pero que José Antonio Kast quiere derogar el Seguro Social y por lo tanto podría disminuir lo que ellos esperan recibir. Le pasó la cuenta, dice Yo creo usted, que ¿ah? le pasa la cuenta. Puede ser, ¿ah? Puede ser eso y también la generación de incerteza en general, porque también dice, voy a recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses. ¿Eso va a tener impacto? Es que al en no salud, responder en esa seguridad, pregunta en que pensiones? estuvo en el debate, quizás, digo yo, en la estrategia del silencio o de ser cauto a la hora de entregar entrevistas o de dar detalles o de hacer bajadas, quizás le está en este momento pasando la cuenta. Yo veo No que sé de qué manera eso beneficia a Evelyn Matei, ¿lo ven así o no? A ver, yo ¿Real? lo veo desde un punto de vista totalmente distinto. O sea, A ver. hay muchas encuestas, muestran tendencias. José Antonio va primero, segundo en prácticamente todas las encuestas en una primera vuelta y va primero en una segunda vuelta en todas las encuestas. ¿Con quién está usted? Ya me perdí. José Antonio Kast. Ah, ya, no sé, Yo porque soy... yo digo la derecha ya me perdí porque hay descolgados. Yo soy, candidatos yo soy, yo soy republicana. Ya, soy está muy bien. republicana. No, pero hay republicanos que con Kaiser, hay otros que con el rojo, hay otros que con Los militantes republicanos estamos todos con José Antonio Kast y hay otras personas que ¿No estarán con encuentra Kaiser. sexy políticamente a Kaiser? Es una novedad, es un buen candidato. Yo creo que todos están en su derecho de participar, pero yo ¿Lo pondría en algún yo rol en el gabinete eventualmente? no si me, gana Kast? no me corresponde decir eso y son temas que se verán en algún momento, pero lo que estoy yo diciendo es que Kast está liderando la segunda vuelta en todas las encuestas. Sin embargo, nosotros hemos sido siempre muy cautos con respecto a las encuestas porque la encuesta de verdad va a ser el día 16 de noviembre y por eso estamos trabajando en un plan de emergencia y que es lo que ha valorado la ciudadanía, que tiene que ver en tres ejes. En el eje de seguridad, para tratar Lo cierto es que hay un descenso sostenido semana tras semana. Mira, lo que Ese es pasa, un dato de la causa. pero es que ¿sabes lo que pasa? Que se va a mover esto para arriba y para abajo, son puntos, son 2 puntos, 3 puntos, que se va a mover porque que Evelyn Matei empezó así, mira cómo terminó. mira, hay 3 candidatos de oposición muy fuertes, porque que lo está liderando José Antonio, está Evelyn y está Kaiser. Si sumas esos 3 candidatos que se van a unir en una segunda vuelta, por lejos le ganan a la candidata oficialista No les Jara. preocupa. Entonces realmente nosotros vamos a apoyar, pero sin duda alguna a quien pase a la Pero segunda hacer alguna vuelta. lectura del Entonces, desgaste, entonces ¿no? en el fondo no nos preocupa en este momento que ¿Pasa puedan la subir lectura? o bajar algunos puntitos, porque estamos muy concentrados en este gobierno de emergencia que incluye, como te decía, seguridad, levantar el tema de la economía y del empleo en Chile y las urgencias sociales que hoy día Oiga, tienen sáqueme una duda colapsado. cortito. ¿Usted era RN o no? Fui 20 años de Renovación pero voy a estar Nacional, tan pues mal, sí, voy a fui estar 20 tan años de mal, Renovación Nacional. Estoy mal, pero no tanto. Pero me cambié a republicano hace prácticamente 2 años Ya. después de la constituyente, porque la verdad que el abrir un segundo, o sea, un primer tema constituyente y un segundo siempre estuve en desacuerdo y voté en contra. Entiendo. Sí, Mauricio, ahí, ¿tú haces claro. una lectura del desgaste de Kast o en realidad es exagerado decirlo A mí me así? parece un desgaste natural. Después te quería preguntar, Gael, cuántas son las personas que se van a ver beneficiadas producto de la reforma previsional con el fin de evaluar si es que eso tuvo algún efecto en los apoyos hacia Kast. Pero tienes razón tú, Catalina, en el sentido de que la diferencia de un punto no alcanza a ser estadísticamente significativa, sin perjuicio de que pueda existir una tendencia. Sin embargo, si uno mira el dato de la imagen de triunfo, es decir, la expectativa de quién va a ser el próximo presidente de la República, ahí Kast prácticamente no ha variado. Tiene un 37% de expectativa de triunfo, pero no tan atrás está Janet Jara con 29%. Por lo tanto, si bien las encuestas están mostrando que en la segunda vuelta Kast se impondría de manera más o menos cómoda a Janet Jara, estos datos de expectativa de triunfo podrían augurar una competencia un tanto más estrecha. Entonces te quería preguntar, Gael, sobre los beneficiados, porque esa parte no la tengo muy clara en cuanto al número, con el fin de poder discutir si es que ese es el factor que explica este pequeño descenso de Kast. Totalmente. Son 1.400.000 personas que se verían beneficiadas.
De hecho, ya se están aplicando los aumentos de jubilación. Desde el mes de septiembre se ha aumentado desde la PGU a los que son mayores de 82 años y en el mes de enero va a aumentar sobre todo para las mujeres y para quienes cotizaron, que son los sectores medios. Entonces, ahí también el mensaje que se da de generar duda, de generar inquietud, de generar incertidumbre, yo creo que está teniendo sus efectos negativos porque las personas, sobre todo en un debate que costó tanto sacar, tuvimos más de una década discutiendo. Yo quiero ser bien clara en ese punto. Hay un liderazgo importante que sumó, obviamente, nuestra candidata, pero también un acuerdo al que se llegó de distintos sectores. Quiero dejar, antes de terminar, quiero decir algo. Yo quiero decir lo que yo pienso Porque lo que pasa es que José Antonio jamás ha dicho que va a bajar ni la PGU ni las pensiones. Le voy a dar todo el tiempo al mundo. Solo me gustaría a mí decir cortito, 30 segundos, menos, 20. Yo creo que es un error revisitar temas que están resueltos. Totalmente. Siempre ha sido un error. O sea, yo creo que los procesos políticos son largos, uno puede estar de acuerdo o no, pero lo zanjado está, y creo que a José Antonio Kast no le ha reeditado en nada, por ejemplo, en su candidatura anterior, volver a poner el tema del aborto sobre la agenda. No es bueno, la ciudadanía ya integró la reforma. Creo que no es una buena estrategia, pero ustedes dicen que no es así. No es así. Ya. Lo que ha hablado José Antonio Kast es justamente del tema del reparto, que no estamos de acuerdo en que la gente esté haciendo un préstamo al Estado, préstamo que no le van a devolver pero nunca. Eso ya se zanjó. Sí, está bien, pero en el fondo toda la razón que se discutió y está. Solamente digo que él jamás dijo que se iba a bajar ni la PGU ni las pensiones, pero solamente se habló del reparto, que no era justo para los chilenos que tengan que estar prestándole plata al Estado y que no se las van a devolver. Lo que pasa es que no estamos hablando de un proyecto que esté en trámite. La polémica está cerrada, nos guste o no nos guste. Él después podrá, en el ejercicio de su gobierno, mover una coma para allá, para acá, proponer algo distinto. Pero no puedo... Lo que uno busca son certezas en un gobierno. Y por eso está dando José Antonio 3 ejes y un gobierno de emergencia. Lo que pasa es que cuando tú cuestionas un pilar de una reforma que fue ampliamente discutida, puede ser buena o mala. A mí me gusta lo particular, pero eso no dice nada. Pero ya se zanjó. Entonces creo que es entrar en un terreno un poco... Porque hoy día tampoco tiene cómo explicar, o no ha explicado abiertamente, cómo va a financiar lo que el préstamo se suponía iba a financiar. Perdón, me atoré. Claro. Qué terrible. Pero ahí tú, Catalina, dices que va a existir una especie de contrarreforma con ese 1,5% con el fin de que no sea un préstamo de nosotros al Estado. Se habló justamente de que lo que no nos gusta de la reforma es el préstamo de las personas al Estado, préstamo que no se les va a devolver. Pero... sigo insistiendo, los pilares fundamentales de un gobierno de emergencia no están puestos ahí. Los pilares fundamentales están yendo primero la seguridad, porque hoy día la seguridad nos tiene realmente mal. O sea, el narcoterrorismo, no se puede salir a la calle después de cierta hora. Los del asesinatos, los sicariatos que hay hoy día en Chile son temas que son demasiado urgentes. El segundo tema demasiado urgente es el problema de estancamiento económico, de falta de empleo, de deuda del Estado, que es el segundo eje muy importante. Y el tercero son las urgencias sociales, que es terminar con las listas de espera y muchos otros temas de esa índole. Perfecto. Por lo tanto, el gobierno de emergencia que está proponiendo José Antonio va por ahí. Sí, lo que pasa es que José Antonio Kast sí dijo que, claro, puede quería terminar el haber préstamo. hablado Y de otros temas, pero no son sus quería pilares. Derogar el seguro social. Mira, pero puede ¿cómo no haber hablado de otros temas, pero no son los ejes, si él mismo no son los está ejes del gobierno de reviviendo. sus primeros 30 días. Es que y de él lo que mismo piensa está hacer. reviviendo ese tema. Entonces, si acá no estaríamos en esta polémica, si él no hubiera hablado, obvio, o sea, a mí me parece que es de toda lógica. Y de hecho, lo vuelve a plantear en el debate presidencial. Bueno, seguramente entonces, se lo yo creo que ahí hay un error se lo y que a preguntaron José Antonio y porque Kast están tratando finalmente, errores, mira, quien va liderando las encuestas siempre van a tratar de atacarlo y van a tratar de poner, van a tratar de poner cosas falsas en... no hay falsedad, eso es lo que ha dicho él. Bueno, tal como a Janet Jara también le han dicho que ella fue ministra del Trabajo y que hoy día el peor empleo femenino, con 100.000 empleos que han disminuido, las mujeres han estado bajo hablando de que le ha mandato. Esos son temas que van saliendo. Con este dato. ¿Viste que es difícil hacer? Es difícil. Yo me voy a quedar callado. Es difícil, sí. A ver, es que, bueno, respecto a la reforma, esa reforma llegó con el apoyo ciudadano el 68%, según la encuesta Academ anterior, o a que se aprobara la reforma. Vamos con expectativa presidencial espontánea, por favor. Esta es el porcentaje de gente que
cree que va a ser el próximo presidente de la República. Ahí tenemos en primer lugar a José Antonio Kast, como te comentaba Catalina recién, con un 37% de respaldo, sin variación, ni siquiera con respecto a las últimas 5 semanas. En las últimas 5 semanas hay un deterioro muy leve de la intención de voto, pero no de la imagen de triunfo, que son dos dimensiones distintas. En segundo lugar está Janet Jara con un 29%. Tiene 8 puntos nomás de diferencia con José Antonio Kast respecto a esa imagen de éxito, de triunfo. Evelyn Matei 11. con 10, lo mismo que Franco Parisi, 10. cierra la tabla. Johannes Kaiser con Oye, un 5%. ¿Esta lámina tiene algún... ¿Cuál es la interpretación que uno hace de esta lámina? Porque uno entiende la otra, ¿no? ¿Por quién va a votar usted? ¿Qué sé yo? Ya, yo voy a votar por este. Claro. Pero este es un aspecto... ¿Por quién cree que va a ganar? Entonces, ¿para qué se hace esa pregunta? Esa pregunta se hace con ¿Determina el qué fin cosa? de medir el ambiente de opinión pública, es decir, lo que la gente recibe a través de los medios de comunicación, la información que recolecta a partir de las encuestas de ¿Y opinión. eso podría ser que un indeciso Es el tema. se pliegue, digamos, Claro, ¿por a qué? la opción de triunfo? Exacto, porque aquí lo que ocurre muchas veces, sobre todo en un sistema de voto obligatorio, es lo que se llama espiral de silencio. Es decir, hay muchas personas que a lo mejor dicen mi candidato no va a ganar, por lo tanto escondo mi preferencia y la resuelvo en la Cámara Secreta, eso sí. Y lo otro es el efecto vagón de cola. Yo no sé por quién voy a votar, supongamos, y me voy sumando al que creo que va a ganar con el fin de subirme, valga la redundancia, al carro ganador. Entonces tenemos espiral de silencio y el efecto vagón de cola, y de ahí que esta pregunta sea tan relevante de formular José Antonio. José Antonio. Sí, no estaba pensando en lo que tú decías, el vagón de cola, digamos, que en el fondo, en la cola me quedé pensando, de hecho. ¿No les preocupa que, te ríes tú, ¿no les preocupa que Janet Jara no sea competitiva en balotaje? Bajo ningún escenario, creo que solamente le ganaría Es competitiva con París y con Kaiser de acuerdo a las encuestas de segunda vuelta. Imagínate. Es que, mira, Por un escenario que lo que pasa es que estamos ahí todavía. muy enfocados en la primera vuelta porque igual la segunda vuelta son 2 alternativas. Ya, pero no Y es. eso es mucho pero la segunda más- vuelta no es en 15 años más. No, totalmente, si tenemos que ir construyendo el camino para. Claro, Pero de claro. todas formas, en ese momento las personas también tienen que decidir entre 2 alternativas, 2 proyectos, y también eso clarifica las opciones para la persona que va a ir a votar. Digamos, o es Janet Jara o es José Antonio Kast, con todo lo que eso conlleva. Entonces, en ese sentido, las diferencias también se han ido mostrando durante este tiempo y yo creo que se va a ir ahondando un poquito más a la medida que vaya desarrollándose. Sobre todo, además, porque hay propuestas de por medio. O sea, por ejemplo, en salud. Nuestra candidata ha presentado propuestas para aliviar el costo en los bolsillos de los medicamentos, ¿cierto? Y que cueste un 10% menos. Es una propuesta concreta. Y por el lado de José Antonio Kast, lo que vemos es que presentan de asesor económico a Jorge Quiroz, que fue un asesor de las farmacias para los casos de colusión. Entonces, ¿cuáles son las señales? Ahora, yo quiero preguntarle a la diputada del Real respecto a la previsional, ya que estamos en esa. ¿Ustedes pretenden, no lo sé, no sé cómo estará, porque como el candidato no lo ha detallado, probablemente porque está trabajando en eso, no quiere, digamos, anticipar nada, pero ¿ustedes piensan, por ejemplo, en presentar una nueva reforma previsional? ¿Esa es la A propuesta? ver, yo ¿Qué, una contrarreforma? vuelvo a repetir. El tema de la previsional es un tema que se tocó muy someramente porque los ejes más importantes Claro, del pero no es programa de algo José menor, Antonio pues, diputada. son... A ver, La es muy... pensiones no es algo menor. Escúchame Discúlpeme una que le cosa, diga. yo soy diputada de sectores, bueno, Vitacura, Las Condes, Barnechea, pero también soy diputada de Peñalolén. Por eso le pregunto. Que es un sector que está muy hoy día vulnerado y muy sujeto al tema de la delincuencia. Y hoy día me he encontrado con personas muy humildes que están incluso por Kaiser o por José Antonio Kast, porque para ellos lo más Ya, pero el tema de la importante, seguridad, lo perdón. más importante es poder salir a Diputada, la calle y a que mí no no- les disparen, no porque tengo resulta que les grande- disparen sí, en lo la esquina de todo lo su casa. entendemos. Entonces, por eso hoy día hay tanta gente que está con la opción Lo de José entiendo. Antonio. Yo entiendo que el eje está en seguridad y no tengo duda y no tengo ninguna pregunta en este minuto que me surja respecto de los planes de seguridad del candidato Kast. En algún momento, por supuesto, lo vamos a conversar, pero lo llevo a la... Uno tiene que hacerse cargo de todas las Sí, dimensiones. no, Entonces, y- le pregunto abiertamente, si el señor Kast llega a la moneda y es presidente, el Partido Republicano o el gobierno lo que busca es patrocinar una contrarreforma previsional. Mira, no lo tengo claro,
porque yo creo que las primeras cosas que se van a hacer van a ser los primeros ejes. Ya. Y después de que Se se verá. cumplan esos ejes, se verá Es que además van con el hechos. Congreso, porque eso pasa por el Congreso. Sí. Entonces, en el fondo, No, por supuesto, es un tema todo que, pasa por el que- Congreso. es un Claro. tema que no es de la primera prioridad. Ya. Las No, pero primeras por algo lo prioridades han están dicho. muy claras. Y con respecto Bueno, a lo que decía yo hice la Gael, pregunta. Lo que pasa es que y con no, respecto a lo que yo- decía Gael está recién, bien, sí. de la propuesta de la señora Jara en salud, ella es una candidata de oficialismo, de continuidad, que fue ministra, que todo este tipo de medidas que Ministra está del Trabajo. implementando las Que en donde se podría logró haber la reforma de implementado pensiones. mientras fuera un gobierno. Entonces la gente obviamente que se hace la pregunta de por qué no se implementó en ese momento y se están tratando de implementar hoy día cuando es Bueno, candidata. queda, No, queda sí. mucho por Yo- delante, se nos va el tiempo. Ya. ¿Algo que quiera aclarar? No, yo quiero dejarla- solamente quiero decir que estas son palabras del mismo José Antonio Kast y también de la bancada del Partido Republicano que han dicho que quieren derogar el Seguro Social. Entonces no es algo que a mí Por se me eso ocurrió. pregunto si Entonces, se piensa mandar una contrarreforma, pero creo o que, sea, que van a ha quedar quedado muchas instancias claro donde vamos a poder que sí. hacer una bajada y un clivaje a todos Sí. estos temas porque se nos va el tiempo. Nos vamos a la pausa. Gracias, diputada. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vamos y ya estamos de vuelta luego de un breve corte comercial. Gracias.